Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, La Entrevista. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto, desde San Luis Potosí, aquí en el corazón de la capital potosina. Y bueno, saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles. Y bueno, déjame decirle que ya en los próximos días la delegación potosina estará viajando a la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería. ¿Qué es esto? Es uno de los principales certámenes de proyectos de investigación científica y tecnológica que estará representando San Luis Potosí. Y el día de hoy me da un gusto tener aquí en el programa a la doctora Claudia Guadalupe Castillo Martín del Campo, de la máxima casa de estudios. Mi querida Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Hombre, gracias por estar aquí. Y también, bueno, pues equipo ganador, ustedes dos, la doctora Claudia, y también darle la más cordial bienvenida a Rodrigo Hernández Castro, también de la máxima casa de estudios. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Oye, Rodrigo, primero platícame, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando ahí en la uni? Y algo más importante aún, y digo, Claudia estará de acuerdo conmigo, ¿por qué elegiste esa carrera? Bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Bioprocesos en la Facultad de Ciencias Químicas. Primeramente elegí la carrera porque desde niño estuve interesado en la ciencia. Y a lo largo de primaria, secundaria, me gustaba mucho leer respecto a estos temas. Y cuando fue la pandemia y estuvimos en el encierro, tuve oportunidad de empezar a leer mucho más de lo que ya lo hacía. Y encontré temas que me gustaron mucho, sobre todo en la parte de biotecnología médica. Y viendo los planes de estudio y las carreras que ofrecía la Universidad Autónoma, me decidí por Ingeniería de Bioprocesos, que creo que era lo que más me gustaba. Y sí, ya dándome cuenta durante la carrera, sí era lo que querías. Ahora, entraste en pandemia a la carrera prácticamente, más o menos antes, poquito después. Poquito después ya había terminado el encierro, creo que fue el primer examen que se hizo ya de forma presencial, igual las materias. Súper. Creo que fui la primera generación que entró posterior a la pandemia. Digo que es todo un reto, porque luego pues también traíamos el rezago también tremendo que se dio luego en bachillerato, pero bueno, ya hubo ese convencimiento. ¿Ahorita en qué semestre vas ya, Rodrigo? Estoy empezando mi octavo semestre. Octavo semestre, ya estamos en las vías finales. Perfecto, Rodrigo. Y bueno, mi querida Claudia, también platícame un respecto a tu quehacer, ¿no? Un poquito de lo que son tus líneas de investigación, porque bueno, pues sabemos que la máxima casa de estudios hacen de chile, huevo, pozole y manteca y de todo. Docencia, formación de recursos humanos, investigación, partes administrativas. Platícanos un poco de tu quehacer ahí en la máxima casa de estudios. Bueno, yo estoy como profesora investigadora en la Facultad de Medicina. Obviamente tengo una carga docente donde doy clases tanto a estudiantes de licenciatura como de posgrado. Y mis líneas de investigación, pues mira, tengo sobre todo tres principales. Una en la que nos enfocamos a estudiar muchos de los compuestos, en este caso un extracto de un insecto que tiene un efecto biológico activo y queremos darle un sustento científico a esta terapia alternativa que la gente utiliza. Esa es una de nuestras principales o de mis principales líneas de trabajo. Y la otra es estudios sobre varios virus que tienen tropismo, es decir, que les gusta el sistema nervioso central. Okay. Entonces trabajo con citomegalovirus y con Zika y vemos cómo afecta el desarrollo del sistema nervioso central. Y por último tengo otro más donde trabajamos con tumores que afectan el sistema nervioso central y cómo es ese ambiente que está alrededor de esos tumores y cómo podríamos estudiar nuevos blancos terapéuticos para poder paliarlos, ¿no? Para poder buscar nuevas alternativas de tratamiento. Entonces esas son principalmente las tres líneas de trabajo que tengo. Interesantísimo, porque guerrera de la salud. Ay, gracias. Pues desde la ciencia, porque sí, de verdad, ahorita en todos hay incidencia, en todos hay un impacto y en todos hay un riesgo y una vulnerabilidad social que tenemos brutal a nivel global. Así al final del día. Y bueno, algo que también me gustaría partir es esta parte anecdótica de, y bueno, voy a referir el proyecto con el cual, pues bueno, son ganadores de la Feria Mexicana aquí en San Luis Potosí en noviembre, que ustedes fueron galardonados ahí en el marco del Premio Potosino de Investigación. Pero bueno, pues ahora el próximo mes de marzo, pues a tomar maletas, traje de baño, porque a participar en la playa de San Carlos, que esperemos que ahí el Mar de Cortés esté rico, para participar en la Feria Mexicana. El proyecto, y lo cito para quienes nos están escuchando, evaluación del efecto citotóxico del aceite esencial de Hulomoides dermestoides.
Usted se quedó igual que yo, con cara de what, pero antes de eso, de que me ayuden a desmembrar, Claudia, Rodrigo, precisamente de qué trata, cómo es que se da este vínculo de decir, bueno, Claudia, pues ustedes, los asesores son los héroes anónimos, de decir, bueno, ¿en qué momento se hace esta vinculación de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a captar a Rodrigo, o Rodrigo se acercó contigo? ¿Cómo se da esta dinámica, pues, de empezar a trabajar? ¿Cómo es que lo sumas? Porque imagino que ya había alguna línea, algún precedente. ¿Cómo se da esta dinámica, Claudia? Rodrigo llegó al laboratorio con un verano de la ciencia. Verano de la ciencia. Sí, a mí me encanta tener alumnos de verano de la ciencia. Evento importantísimo Sí, de fomento de supuesto. vocación científica. Genial. Sí, y tanto él como Lalo, que también participó, Lalo pues, con otro proyecto, estuvieron con nosotros todo lo que es el verano y pues ambos se quedaron en el laboratorio. Ya. Entonces, ahora, ¿qué persigue este proyecto, Claudia? Y vuelvo a citar, evaluación del efecto citotóxico. Ayúdame a ir desmembrando un poquito y ahorita con Rodrigo ya vamos desglosando todo lo que hizo. Pues mira, en realidad es que a mí me llamaba mucho la atención. Mira, una de las cosas que yo les digo a los estudiantes cuando les doy un curso de diseño experimental es que uno se interesa por lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y encuentras ideas nuevas cerca, en tu casa inclusive, ¿no? Pues mi madre empezó a querer utilizar esta terapia alternativa con estos escarabajos y yo decía, espera, mamá, ¿Qué onda? ¿Qué dices que Sí, vas a sí. tomar, no? Y me llamaba mucho la atención porque estaba poco explorado a nivel de ciencia pura, ¿no? Ajá. Solamente se habían hecho algunos extractos con solventes y me llamaba la atención saber qué es lo que estaba haciendo. Evidentemente, como vamos a probar después con Rodrigo, es un efecto generalmente, pues que tiene un efecto citotóxico, es decir, que mata las células y que además puede tener un control también de la inflamación crónica. Entonces, por eso me llamaba la atención, porque alguien de mi casa los quería tomar y bueno, por eso empezamos a estudiarlos de una manera más controlada en el laboratorio. Claro, es fundamental. Ahora, Rodrigo, ¿en qué punto entras? Digo, partieron desde cero y también algo importante que quiero reiterar. Si usted no sabe qué es el Verano de la Ciencia, es un evento que tiene más de 26 años y digo, no quiero hacer cuentas, pero por ahí yo sé que nuestro querido secretario de investigación de posgrado, el doctor Amaury, que le mando un gran abrazo, mi querido Amaury, pues él es víctima del Verano de la Ciencia, él es egresado del primer Verano de la Ciencia y hoy en día... ¡Ah, también, Yo también. Claudia! ¡Fabuloso! Son víctimas sí. de algo bueno, de algo Sí, positivo, por supuesto. que es un programa que a la fecha ha dado muchos científicos en nuestro estado y en nuestro México, porque es el verano, son eventos y actividades que se hacen. ¿En qué momento identificas, Rodrigo, antes de entrar precisamente en el tópico, pues voy al Verano de la Ciencia, pues como que ahora no voy a ir a las playas de Puerto Vallarta? ¿En qué momento decides y te sumas o ya habías participado anteriormente en el verano? ¿Cómo se da esta dinámica? Ya había participado anteriormente, un año antes a esta participación. Lo decidí porque la que es mi tutora en la facultad como me platicó la idea. Entonces me interesó. El año pasado participé y durante los posteriores 2 semestres estuve haciendo mi servicio social. Igualmente dentro de un laboratorio de investigación en el que se me impulsó o se me dio pues sí, las herramientas para seguir y me di cuenta que era parte de lo que me gustaba. Entonces llegándose el día, bueno, cuando se abrió la convocatoria todavía no estaba decidido si entrar o no, pero igualmente los que me están dentro de ese laboratorio me impulsaron a seguir, a explorar, a aprovechar todas las oportunidades que me da en este caso la universidad. Y ahí fue donde empecé a revisar el catálogo de proyectos y encontré el de la doctora, encontré otros más y fueron los que seleccioné y en este caso quedé asignado con la doctora, que creo que fue una... Bien, acertado, Sí. acertado. Y digo, también quiero desmitificar algo, y Claudia, tú me ayudarás precisamente con eso, el hecho de que el Verano de la Ciencia no es un apoyo de un becario para sacar copias, vas a hacer investigación. Y digo, porque luego se hacen estos leyendas urbanas de que, pues nomás le van a echar la mano y tráete los mazapanes y los chescos. No, es un trabajo disciplinar que se hace durante el verano, Claudia. ¿Cuál es esta dinámica que, digo, pues ya has participado también como mentora? Sí, en la verdad es que a mí se me hace uno de los acercamientos a la ciencia más acertados, porque es un periodo corto, pero es un periodo intensivo, Ajá, ¿no? Donde los entrenamos, en donde realmente es ciencia, porque cuando la mayor parte de los estudiantes que yo he tenido son de las áreas de ciencias de la salud y química. Y no es lo mismo estar en una práctica de laboratorio donde solamente tienes 1 hora o 2 horas y tienes que cumplir con un objetivo mínimo. Sí, como curricular. Ajá, muy pero curricular. acá es
full time, ¿no? Y Ya. saber que si vas a cultivar células, pues las células no saben si es sábado o domingo. O si vas a trabajar con animales, todo lo que es la bioseguridad, todo manejo de equipos, de laboratorio, que realmente, pues no, a veces no son los mismos que estamos trabajando de manera escolar, ¿no? Claro. Entonces, realmente sí considero que es una de las inversiones a la gente que quiere probar si le interesa el mundo científico, más acertadas que tiene la universidad. Exacto. Ahora, Rodrigo, ¿cómo fue este ejercicio a lo largo de decir, como dicen, desde el día 1, cómo se empezó a hacer ese trabajo y abordar un tema que, bueno, pues también incipiente, ¿no? Apenas se estaba emancipando, y cómo lo fueron abordando, ¿no? ¿Cuál fue toda tu experiencia? Ahora sí que esta crónica a lo largo precisamente de las semanas del verano. Bueno, una vez que ya fui aceptado y se me asignó con la doctora, me comuniqué con ella y ya nos pusimos de acuerdo para vernos. Y ya una vez que ya llegué al laboratorio, me dio la introducción de todo lo que buscaba ella hacer, o sea, el propósito del proyecto. Y igualmente me asignó mis responsabilidades, me dijo que era lo que yo iba a hacer durante mi estancia. Y me fue dando junto a ella, como la doctora Sonia, que también es parte del equipo del laboratorio, me fueron dando los pasos a seguir. O sea, me fueron dando la introducción al protocolo, a los objetivos que se buscaban durante el proyecto, ¿no? Igualmente la doctora Sonia estuvo ahí conmigo durante mi estancia, dándome como los consejos, apoyándome en nuevas técnicas de laboratorio que yo nunca había utilizado, no había practicado, sobre todo los cultivos celulares, que es algo que no había hecho durante mi carrera. Y fue la primera vez que lo hice, y la doctora Sonia fue la que me estuvo apoyando en esa parte. Igualmente otras técnicas que se utilizaron durante mi estancia, que solo había visto como en teoría en clases, y acá ya es ponerlo en práctica. Entonces sí es una experiencia diferente, pero es muy enriquecedora para quien busca ser parte de un grupo de investigación. Claro. Ahora, para ti, ¿cuáles fueron, además de haber aprendido cosas nuevas, que esto es valiosísimo, porque dices, esto no lo había hecho en la carrera, esto no lo había abordado, y no porque la carrera está mal, sino porque, bueno, es muy amplio el ejercicio de investigación y más en la práctica. Para ti, ¿cuáles fueron los principales retos? Además de estos aprendizajes que hubo cosas nuevas que no hayas hecho, también los principales retos de decir, ay, no la vaya a regar, y hay que entender que al estar en la práctica, Claudia Rodrigo, pues obviamente hay dinero de por medio, porque hay consumibles, hay equipo, hay infraestructura, hay equipo de laboratorio que muchas veces, bueno, la universidad ha hecho grandes esfuerzos para hacer la infraestructura, los docentes, los maestros, los investigadores, para que se fortalezca, porque luego, si no levantas la mano, si no participas en la convocatoria, pues no equipas el laboratorio. Es una realidad, y esto aquí y en China, ¿no? Bueno, en China quién sabe, ¿no? Pero es ver la situación. ¿Cuáles fueron para ti esos retos, ¿no? Además de cosas nuevas, los retos de decir, ay, jole, esto no es un examen, o sea, esto estoy haciendo investigación. ¿Qué fue para ti esto? Los retos, creo que sobre todo técnicas de laboratorio, con las que no estaba familiarizado, el manejo de ciertos equipos que igualmente no había utilizado, y sobre todo la interpretación de resultados. Ya. Porque justamente son cultivos o son procedimientos que con los que no tenía experiencia. Entonces el momento de hacer que esos resultados que yo obtení tuvieran sentido, o hacer esa interacción con lo que dice la poca bibliografía que se obtiene, eso es uno de los principales retos que tuve. Esto es importante, y Claudia, precisamente tú bien decías, así, esto no se ha abordado desde el plano científico, y Rodrigo, pues también lo pusiste, como dicen, en ciencia básica, ¿no? Es decir, vamos a ir abordando. Ahora, un poquito que me platican los dos, también cómo es que se da, qué avances hubo en el sentido estricto de que, bueno, pues la ciencia requiere tiempo, requiere gente, requiere capital. Esto es un llamado a todos los tomadores de decisión. Requiere capital, tiempo, infraestructura, gente. Necesitamos todo eso, financiamiento, no nada más convocatoria, sino constante. Pero bueno, en el periodo que se ha trabajado, ¿qué avances hubo? ¿Qué identificaciones lograron precisamente con los avances de la investigación? Bueno, uno de los propósitos principales que me comentó la doctora una vez que yo llegué al proyecto es que lo que se buscaba era ver si se tenía un efecto. Ya. Era lo principal que se quería observar en esto. Y fue lo que se observó. Se observó que sí hay un efecto de este aceite esencial. Esto se comparó con un fármaco de referencia, como para hacer esta distinción o comparación. Igualmente, el aceite esencial que se utilizó son dos tipos. Uno se utiliza mediante una condición basal, y otra simulando las condiciones gástricas a las que se ve sumergido el insecto una vez que se consume.
Entonces, esto justamente para buscar o observar si esa práctica tiene un efecto, el que se consuma el insecto tiene un efecto en el cuerpo, a diferencia de si el insecto su extracto sin pasar por esas condiciones, Ya. que fue lo que se observó. Lo que se logró, o sea, Sí, hubo lo un que se avance a logró. pesar del poco tiempo en el que realmente se abordó, ¿no, Claudia? Sí, claro. Mira, la verdad es que ese trabajo, a diferencia de lo que ya está publicado previamente, sí semeja un poco más lo que realmente está ocurriendo en el organismo. Teóricamente, la gente que los consume, estos insectos, porque es un escarabajito pequeñito, que se conserva básicamente en avena y consume cáscaras de plátano, come manzana. Sí, son súper Nutritivos, está más sí, limpio que las medicinas. Exactamente. La gente pues los consume de una manera gradual. Imagínate que el día 1 consume un escarabajo, el día 2, y así consecutivamente hasta llegar a 70, y luego de 70 disminuye de nuevo hasta 1. Ajá. Entonces, lo que hacen es comérselos vivos. Ya. Y entonces, al comérselos vivos, estudiando la cuestión pues del insecto, se ve que a los costados tiene unas glándulas que en cuestión de defensa, porque lo hace de manera defensa ante alguna amenaza, libera sustancias volátiles. Y al parecer, bueno, no, son esas sustancias volátiles las que tienen un efecto fisiológico, ¿no? Ya. Entonces, nosotros, de hecho, Rodrigo llega cuando termina una de mis estudiantes de doctorado. Una estudiante de doctorado lo que hace fue hacer una análisis completa y, bueno, lo desmenuzó por completo todo el análisis químico de los extractos de los insectos. Y vimos cómo al simular la digestión, porque lo que hizo Paulina fue hacer un jugo gástrico artificial, y pusimos los insectos y simulamos la digestión, y ella analizó por cromatografía de gases qué compuestos había ahí y los comparó con lo que ya estaba publicado cuando hicieron extracto con solventes, y vimos que había muchísimos más compuestos que los que se tenían con solventes. Entonces eso ya es una contribución buenísima. Y yo colaboro, porque pues recordando que la ciencia siempre es por colaboración y como Completamente, no lo sabe por todo. equipo. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas con el doctor Marco Martín González, y él nos ayudó con toda la cuestión de cromatografía de gases. Y se nos ocurrió a ambos dijimos, bueno, pues hay gente que no les gusta tragarse los bichitos. Sí, no, y menos vivos, ¿no? Es el gusano, aunque esté con chile y todo. En la última parte del proyecto de tesis de Paulina se nos ocurrió hacer un aceite esencial, pero imagínate hacer un aceite esencial, ¿no? Ujú. Si con plantas necesitas una cantidad enorme Brutal. de plantas, pues acá necesitas una cantidad enorme de insectos para poder hacer un aceite esencial. Entonces, Paulina nos dejó ya el aceite esencial y lo caracterizamos y todo, y ya cuando llegó Rodrigo dijimos, ya, ahora tenemos que saber qué es lo que hace este aceite esencial. Claro, ¿no? claro. Y es justo lo que está haciendo Rodrigo, ¿no? Probarlo. Y hicimos el aceite esencial, como hay dos tipos de aceites. Uno, como decía él, uno que simula la digestión, es decir, que los extrajimos en jugo gástrico artificial, y otro donde nada más los pusimos en una solución salina, ¿no? En literal, sin moverlos, sin hacer nada, sin estresarlos. Solo se pusieron ahí y los extrajimos. Y él encontró que hay diferencia entre tratarlos con un jugo gástrico artificial, es decir, simulando la digestión, a tenerlos solamente en agua, ¿no? Entonces eso ya es un hallazgo Sí, un avance, grande. un avance Ajá. importante. Me gustaría abordar en los minutos que nos quedan, todavía tenemos unos minutitos más, esta experiencia de la feria. Pero antes que eso, creo que no habían participado, claro, obviamente yo lo tengo bien identificado. ¿En qué momento dice, oye, pues salió del Coposit, que el Coposit está cumpliendo 30 años 2026, así que sigo todas las actividades? ¿En qué momento lo identificaron? ¿Fuiste tú, Rodrigo, Claudia? ¿En qué momento dijeron, pues vamos a meternos a la feria esta del Coposit? ¿Cómo fue? Pues bueno, mira, lo vimos porque nos llegó la convocatoria. Yo la verdad nunca había tenido como la paciencia y los alumnos adecuados, fíjate. Ya, eso es Yo creo importante. que ese el feeling. asunto es quién. Entonces yo no había tenido un alumno que tuviera las características como para que pudiera participar. Y llegó Rodrigo. Qué padre. Y fue ideal. Por eso decidimos participar y
sobre todo porque vimos que sus resultados pues eran muy buenos. Interesante, Ajá, o sea, había interesantes, avance y ajá. todo. Y bueno, pues como decía Rodrigo, yo tengo mi colaboradora que es mi técnico académico, que es la doctora Sonia Silva. Ella también tenía otro proyecto que también participó, que fue el proyecto de Lalo, que también nos fue bien. El trabajo de él es muy interesante. Y pues bueno, trabajamos en equipo, ¿no? Y ambos tenían las características perfectas para participar. Uh-huh. ¿Cuál fue esa experiencia, Rodrigo? Digo, ahora sí que hay quien dice, y te lo digo, estos años que he tenido la fortuna de coordinar esta feria desde el 2015. Ay Dios, de 11 años ya, me quedé Claudia. El punto es de que hay quien dice, son más exigentes luego los evaluadores en San Luis que los nacionales, y esto a razón de que San Luis Potosí, gracias al trabajo de ustedes, así tal cual lo decimos abiertamente, San Luis Potosí sigue siendo el número 1 a nivel nacional, o sea, es el estado con el mayor número de proyectos ganadores, ahora sí que en podium se han logrado. ¿Cuál fue tu experiencia en la feria, no? Desde el tema de la coordinación de, Edgar, hay que mejorar esto, y sobre todo también el tema de la evaluación, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en esto en la feria? Creo que es una experiencia muy buena, la parte de escribir hacer un reporte de todos los resultados, desde una recapitulación de la bibliografía que existe hasta los resultados que tienen, una justificación, el por qué es importante este tipo de proyectos. Creo que es muy enriquecedor desde no solo el tenerlo como en el pensamiento, sino ya una vez ya sintetizarlo en un escrito. Eso, también el tener un cartel, claro, que poder sintetizar toda esa información es complicado, porque es extensa la información que se obtuvo y la bibliografía. Entonces, el poder sintetizar eso es una muy buena experiencia. Igualmente, la parte de... Yo nunca había participado en una feria, ¿No habías participado en feria, Rodrigo? ¡Qué interesante! Feria, nunca había sido como un expositor. ¿Sí? Había visto carteles y había eventos, ¿no? Sí, pero yo siendo como un expositor de un proyecto, en este caso solo, también nunca lo había hecho. Entonces esa parte fue lo que más me gustó, eso de estar interactuando con el evaluador y que poder responder las preguntas que tiene. Esa interacción creo que es muy enriquecedor y es lo que más me gustó. ¿Qué fue difícil en el tema de evaluación? Que algún evaluador de repente sí meten esa quinquilla de decir, hey, qué ole, así esa bola curva, algo que te haya puesto un poquito en entrecejo precisamente. Sí, la mayoría de los evaluadores que tuve me preguntaron de ahora qué sigue. Ya. Con estos resultados, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que harías tú? Y en ese momento estar pensando qué es lo que yo haría, qué podría, a partir de estos resultados que tienen, hacia dónde iría esa línea de investigación. Exacto. Ese ejercicio mental, que es de cuestión de minutos, segundos en ese rato que te están evaluando, es complicado, pero igualmente creo que es de lo mejor que tiene esta experiencia. Este tipo de ejercicios, sí, ¿no? Y que mira, va a suceder muy seguramente a la nacional, y ustedes dos llegaron como Napoleón, vine, vi y vencí, porque pues sí, no habían participado, entramos y ganamos, ¿no? Y ahora sí a la nacional, y que esto, bueno, pues pone precisamente esta gran labor, colaborativo, como bien dices, Claudia, en equipo, y precisamente un poquito en aras de que pues es un tema tan interesante, porque digo, no sabemos quién más en sus casas también está haciendo esto, claro, y no tiene conocimiento. Y digo, reitero, por eso hay la gran campaña que dicen nunca automedicarse. Por muy natural que pueda parecer, pues debe haber ciencia ya detrás, ¿no? Por eso esta relación de los saberes, que ahora ya la ciencia está interviniendo en estos saberes de que dicen, pues que hay ciencia detrás, pues sí funciona la hierbita, sí funciona esto, pero hay que meterle ciencia. Sí. Bajo tu liderazgo, precisamente, ¿qué línea tienes visualizado continuar, no? Porque tarde que temprano, pues nuestro Rodrigo se nos va a ir a la maestría, al doctorado, no sabemos. Sí, yo también espero lo mismo, esperemos que crezca mucho. ¿Qué se viene precisamente con esta línea del estudio? Pues mira, vamos a continuar todavía, nos falta todavía ajustar algunos experimentos in vitro y posteriormente trabajaremos con modelos animales en donde simularemos inflamación crónica y también tumores para ver si realmente tiene un efecto antitumoral, que es el que se busca, y un efecto antiinflamatorio. Porque si bien el trabajo in vitro nos da mucha información, pues no hay nada como un modelo integral en un modelo animal, ¿no? Entonces, exacto, eso es lo que interesantísimo. Planes ya también en lo profesional, me refiero en la parte académica. Acabas carrera de, ¿qué son? ¿10 semestres? Son 9, o sea, ya estás al borde, mi querido Rodrigo, ya estás a punto. ¿Qué se viene para ti? ¿Qué planes tienes? Bueno, primeramente, un proyecto terminal. Claro. Que ya más o menos está en puerta. Ya está fraguándose, ya está prendiendo el horno. Fabuloso. Con la doctora. Genial. Posterior a eso, sí me gustaría continuar estudiando una maestría. Una maestría. Todavía no sé,
pero sí me gustaría seguir estudiando, seguir preparándome, porque creo que encontré lo que me gusta. Excelente. ¡Qué bonito! O sea, de verdad es que esto no es romántico. No, Esto es es algo verdad. que necesitamos hoy en día, no nada más en los jóvenes, sino también en nosotros, porque tenemos que reinventarnos, Claudia. Por Es supuesto. ir adelante. Y de verdad es que me da mucho gusto escucharlos, verlos, platicar con ustedes. Y que más aún, pues estaremos viajando juntos en esta gran experiencia de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías. Yo les quiero agradecer y que, bueno, obviamente, pues seguiremos dando seguimiento. Y por qué no, pues ya estaremos platicando del regreso de un podio allá en la Nacional. Que bueno, San Luis se ha caracterizado por eso. Yo les quiero agradecer infinitamente el que hayan estado conmigo. Claudia, muchísimas gracias por No, haber al estado el día de contrario, hoy. gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Claudia. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Y Mucho también, bueno, éxito. quisiera agradecer a la doctora, Claro. la doctora Sonia, que fueron quienes me ayudaron. Igualmente la doctora Ruth Soria, quien no es parte del equipo, pero que también es la parte de quien Se me suman, ha impulsado. se suman, en claro mi que carrera. sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos escuchó. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Yo soy Edgar Jiménez. Siga las redes sociales, ya se ve a través del Coposit en @Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Nos despedimos y usted y yo tenemos una cita la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.